Bienvenidos y gracias por sumaros a este segundo día de la HR Digital Week. Como sabéis, a lo largo de esta semana y desde INCIPI vamos a abordar 5 temas, trending topic, y tenemos con nosotros, vamos a tener a 5 invitados. Ayer tuvimos la suerte de compartir con Jordi Martínez del Hospital del Mar y hablar de Digital Workplace y de cómo han abordado desde un hospital nuevas formas de trabajar ágiles, digitales y colaborativas con la adopción del Office 365. Hoy tenemos con nosotros a Diego Gaspar, enseguida os lo presento y hablaremos de Agile Work. No os olvidéis que nos queda aún prácticamente toda la semana. Hablaremos con Meritxell Ferrati de un caso práctico de transformación cultural. Meritxell es de TOA, del sector farma. Hablaremos de sostenibilidad con Nacho Villó, que el jueves, y hablaremos de Digital Employer Branding con Telnex Telecom, con Arantxa Caja. Si no os habéis apuntado a las otras sesiones, recordad que es el mismo enlace. Así que si os queréis sumar, estaremos encantados. Como os decía, estoy con Diego Gaspar, él es facilitador y Team Agile Coach de InRemote, es un tour operador de trabajo en remoto. Yo, para los que no me conozcáis, soy Mireia Ranera, socia y fundadora de INCIPI. Como sabéis, acompañamos procesos de transformación cultural desde las personas y de negocio. Y Diego, tenemos la suerte de hacer los procesos de cambio, sobre todo de metodologías ágiles, con Diego Gaspar, que es nuestro Agile Coach. Gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias, Mireia, y buenos días a todos. Bueno, Diego está desde, no sé dónde estás ahora, ¿estás en Alemania, estás en Canarias? No, ahora mismo estoy en Canarias, en Fuerteventura. Ah, muy bien, pues nada, desde donde estés, lo digo por el horario. Bueno, pues nada, empezamos. Cuando preparábamos la ponencia, Diego y yo, una de las cosas que nos encontramos en estos procesos, ¿no?, de transformar organizaciones en una Agile Organization es que hay mucha confusión. Hay confusión de conceptos, de filosofías, de metodologías, de herramientas. Y a veces la labor de las áreas de recursos humanos, de querer acompañar estos procesos, pues hay mucha confusión. Desde negocios se les pide, ay, es que yo quiero ahora un curso de Agile, de Scrum, de no sé qué. Entonces, hoy hemos querido hacer el ejercicio y queremos compartir con vosotros y creemos que va a ser de gran ayuda un poquito ese ecosistema. ¿Qué metodologías hay? ¿Qué herramientas? ¿Cuáles son? ¿Para qué? ¿El por qué? Empezamos. Iremos compartiendo la presentación entre Diego y yo. Todos ya sabemos que la transformación digital es una transformación de negocio, que nos hemos tenido que adaptar a nuevos entornos digitales y al nuevo cliente, consumidor digital, pero que no lo podemos conseguir si no transformamos nuestras personas y nuestra cultura, si no nos convertimos en organizaciones conectadas, innovadoras, flexibles, colaborativas, abiertas y ágiles. Y al final, conseguir esa transformación se hace a través de palancas. Nosotros las llamamos palancas transformadoras. Pueden ser, pues, acompañar a los líderes a tener esa mentalidad digital, puede ser cambiar nuestra intranet y evolucionarla a una intranet más colaborativa y mejorar la comunicación, puede ser formar a nuestra gente, puede ser incorporar herramientas, puede ser tener una mentalidad data-driven, nuevas formas de trabajar, y puede ser, bueno, pues el propósito de querer ser una organización ágil, ¿no? Pero en este proceso no se trata de hacer un curso o de aplicar o de poner en práctica una metodología o una práctica. Se trata sobre todo de escoger desde la organización un propósito, una filosofía. Queremos trabajar de una forma diferente, ver las cosas de una forma diferente. Por lo tanto, estamos hablando de mindset, de valores y de principios, de filosofía. Luego ya vendrá la metodología. Y luego ya vendrán las prácticas y luego ya vendrán las herramientas, porque eso es lo que nos va a ayudar a hacer las cosas de otra manera en la organización. Por tanto, aquí os presentamos ese ecosistema digital y paso la palabra a Diego para que os cuente un poquito cómo lo hemos organizado. Gracias, Mireia. Como bien has insistido, la transformación digital es un cambio cultural. Un cambio cultural es un cambio nos vamos a basar en 3 pilares, que son: uno es el Human Centered Design, que es la parte que el usuario está en el centro. Vamos a hacer nuevas formas de gestión de proyectos, que lo vamos a ver en el Agile, y cómo crear equipos de alto rendimiento. Son los 3 pilares en los que se va a basar el cambio de la transformación cultural. El Human Centered Design es poner el usuario en el centro.
¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver, esto viene del diseño, de cómo antes, por ejemplo, los muebles eran totalmente, no se pensaban en los muebles como eran y se pensaron, vamos a hacerlos ergonómicos, vamos a hacerlos que sean bonitos y que también sean usables. Pues todo esto que viene del diseño, poniendo al usuario en el centro, hemos puesto al usuario en el centro, al empleado en el centro y vamos a conocer al usuario. Todo el rato él nos va a decir lo que es bueno o lo que es malo. Esta filosofía que viene del Design Thinking, primero vamos a conocer al usuario, para eso vamos a hacer muchas entrevistas o nuestro mínimo producto viable hay que testearlo con el usuario. Una vez que conocemos al usuario, vamos a definir, a idear qué podemos ofrecerle de servicio o producto, vamos a crearlo, vamos a prototiparlo y vamos a testearlo con él. Y todo el rato esto es un proceso de no cambiar, que lo vamos a ejecutar dentro de los proyectos, que es la segundo pilar. Dentro de este pilar, una de las cosas que vamos a hacer es entrevistas de usuarios. Vamos a estar entrevistando al usuario todo el rato, no solo en el proceso de iniciación del proyecto, sino en todos los procesos del proyecto. Con esto vamos a crear el mapa de empatía. En el mapa de empatía vamos a conocer al usuario cuáles son, qué piensa, qué ve, qué oye, qué escucha y sobre todo cuáles son sus miedos y cuáles son sus necesidades enfrentándose a nuestro producto o servicio. Con eso, con la propuesta de valor, podemos definir qué es lo que podemos comunicarnos con él y cómo lo vamos a hacer. Y podemos crear el Customer Journey Map. Esto no solo es aplicable al usuario, sino también lo podemos aplicar dentro de lo que es el cliente, un candidato, todo es centrado en el usuario. Otra de las típicas herramientas, que son herramientas o prácticas que podemos utilizar, estamos con el mapa, el Business Model Canvas. El Business Model Canvas, de una manera visual, vamos a ver cómo está nuestro negocio, tanto en un lado de la izquierda, cómo son nuestros proveedores, y en el lado de la derecha, cómo son nuestros clientes. Y todo esto de una manera muy visual y muy pensado y centrado en el usuario. El segundo pilar es cómo gestionar el Project Management, cómo gestionar los proyectos. Antes, esto viene todo de la filosofía del Agile, viene de la programación. En su día, en la programación, yo que soy ingeniero informático, yo sé que cuando se entregaba al cliente y tardaban años y años en entregar un producto, en este caso un software. ¿Qué pasa? Que si tardas años y años en entregar, y eso lo puedes hacer con un diagrama de Gantt y puedes ver todos los sitios donde está cada uno dentro del equipo qué tiene que hacer, pero con un diagrama de Gantt es a un año vista y nunca el usuario lo ha visto. ¿Qué hace todas estas nuevas metodologías? Vamos a poner el usuario en el centro, nos vamos a apoyar el primer pilar, y eso quiere decir que poco a poco le vamos a ir entregando mínimos productos viables y lo vamos a hacer en pequeños entregables de 3 o 4 semanas que se llaman sprint. Dentro de ese sprint vamos a tener también al equipo. El equipo está metido dentro de lo que es el tercer pilar y entonces tenemos que gestionar ese equipo para que sea totalmente autónomo y se pueda definir. Dentro del sprint lo que vamos a hacer es dar va a haber en el equipo un product owner, diferentes perfiles que van para gestionar esos proyectos. Al final lo que tenemos que hacer es trocearlo en pequeños proyectos e ir entregándoselos al usuario y saber que podemos pivotar en todo momento, porque el usuario, al entregarle el mínimo producto viable, sabemos si estamos haciendo bien, estamos haciendo mal y no tenemos que llegar hasta el final del proceso. Eso es lo que hacíamos con los diagramas de Gantt. El problema de los diagramas de Gantt, que si en un momento uno de los que estaban dentro del proceso se retrasaba 3 o 4 jornadas, no solo es que no entregabas en un año, sino que posponías 2 años la entrega y el usuario en 2 años ha cambiado totalmente, tiene otras necesidades y entonces si no lo ponemos en el centro tampoco vamos a poder conocer y saber si estamos llegando a buen puerto en nuestros proyectos. Y la tercera pata es cómo al final gestionar el equipo, porque nos centramos muchos de los cambios culturales se está haciendo en el Human Centered Design, el usuario en el centro, cómo hacer los proyectos y cómo esos proyectos hay que trocearlos, pero tenemos que gestionar ese equipo. Los equipos ahora son organizaciones totalmente horizontales, totalmente autónomos y tenemos que conocer los perfiles de cada uno del equipo y cómo el equipo tiene que ir en común, a un objetivo en común, cómo van a hacer esos proyectos, los van a trocear pensando siempre en el usuario. ¿Cómo vamos a gestionar esos equipos? Esos equipos, al final, cuando tú juntas a equipos multidisciplinares, tenemos que tener equipos de diferentes perfiles y esos perfiles se tienen que entender entre ellos. Hay que darse feedback, hay que entender dónde tienen que ir y todo eso para gestionar todo lo que es los proyectos y el usuario en el centro. Como dice Sibeth, nosotros tenemos un grupo de personas, lo vamos a transformar a un equipo y ese equipo tiene que ser el equipo de alto rendimiento. ¿Cómo transformamos un grupo de personas en un equipo? Lo primero que tenemos que es hablar de los valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Conocernos a nosotros y tenemos los mismos valores para ir en equipo juntos. Luego también lo que tenemos que saber es cuáles son los perfiles de cada uno. Para eso, por ejemplo, se pueden aplicar
herramientas como el test de Belleville, ¿no? Para definir qué tipo de persona eres, porque el equipo tiene que ver, un ideador, un ejecutor, un finalizador, tenemos que saber cuáles son los perfiles dentro del equipo. Luego, para que un equipo vaya en común y se cree al final un equipo de alto rendimiento, tenemos que tener unos objetivos en común. En este caso, por ejemplo, al final desde la empresa se les va a dar el plan estratégico, se va a definir unos KPIs, al equipo se le da ese KPI, ellos lo transforman en un OKR. OKR al final es un KPI en el que se va a medir y se va a trocear en el tiempo con esa gestión de proyectos que lo hemos troceado. Y el equipo es totalmente autónomo. Desde dirección tienen que confiar en que el equipo es compacto, saben hacia dónde van y entonces ellos van a tomar decisiones correctas para llegar al buen puerto. Una de las cosas es trabajar con los OKRs, que es lo que os he comentado, cómo ellos los transforman desde unos KPIs a unos OKRs para definir hacia dónde quieren ir y que tienen medibles y dónde tienen las acciones que tienen que hacer, y entre todos van a decidir qué acciones van a hacer y se van a asignar a cada uno del equipo por sus skills que tiene. Vamos a definir cuáles son, con el test de Belleville, cuáles son los skills de cada uno, si es un iniciador, ideador, etc. Vamos a trabajar los valores, que es muy importante. Vamos a trabajar incluso saber cómo dar el feedback. Por ejemplo, empresas como Netflix están muy orgullosos de que todo el mundo puede dar a todo el mundo feedback, porque el feedback es para crear equipo y para que no existan esos roces y entonces el equipo pueda llegar a buen puerto. Y, por ejemplo, otra de las herramientas prácticas que se puede utilizar es el Team Alignment Map. En el Team Alignment Map, al final, lo que estamos hablando es cuáles son nuestros objetivos en común, los recursos en común y, sobre todo, cuáles son los riesgos que vamos a tomar en el futuro y cuando ocurran esos riesgos, qué decisiones vamos a tomar. Si eso se habla a todo momento, sabemos cuándo ese equipo va a ser compacto y ese equipo puede llevar a buen puerto con unas buenas prácticas de gestión de proyectos y pensando en el usuario en el centro, va a poder llegar a sus objetivos, ¿no? A su reto que tengan que trabajar. Al final, lo más importante de los tres pilares es que los tres pilares tienen que estar en común. No es un cambio yo siempre lucho y mucho que la transformación digital no es solo digital, es un cambio cultural, un cambio en la empresa. Para hacer empresas totalmente horizontales tienen que estar los tres pilares: pensar en los usuarios, el usuario en el centro, cómo trocear eso y cómo hacer un nuevo project management pensando y dándole pequeños trozos al usuario para que vaya viéndolo, el mínimo producto viable, y cómo generar un equipo de alto rendimiento en que sea compacto y que en común puedan llegar a su reto, en este caso, dar un servicio o un producto. Muy bien, gracias, Diego. Y como veréis en la parte de abajo y de forma totalmente transversal, porque ya es lo último, digamos, están las herramientas. Al final la tecnología nos permite tener pues, plataformas o elementos de software que nos van a permitir a que se haga realidad, ¿no? Esa filosofía de poner al cliente en el centro o al usuario o al candidato o al empleado. Nos van a permitir a trabajar con metodologías ágiles y nos van a permitir a que esos equipos de alto rendimiento realmente puedan hacer su labor, ¿no? Con esa efectividad y esa productividad. También aquí hemos querido un poquito ayudar, ¿no? a esa confusión, ¿no? de esa mezcla de miles de herramientas que ya existen y que van a existir dado el avance tecnológico. Las hemos querido agrupar también en estos diferentes ámbitos. ¿Cuáles existen de comunicación? Algunas de ellas, para separarlas, para cualificarlas. Hay herramientas de conocimiento, hay herramientas que son más para temas interactivos, otras para gestionar el tiempo, otras que nos van a ayudar a planificar las tareas, empezando por las de comunicación. Las agrupamos pues, en las redes sociales corporativas, que son las primeras que aparecieron, ¿no? Esas plataformas en donde de forma horizontal estamos en un equipo, pertenecemos a un proyecto y en donde de forma muy social podemos compartir, ver el perfil de nuestro compañero, de nuestro colega, y nos permiten trabajar de una forma social, digital y sobre todo colaborativa, ágil y rápida. Sabéis que en los últimos tiempos y debido al COVID han aparecido pues ya suites digitales de trabajo en red, las más conocidas, Microsoft Teams y la suite de Google, ¿no? Pues plataformas que nos permiten, como decíamos, esas videoconferencias, esa rapidez, chatear, compartir, potenciar esa colaboración y el que todo el mundo participe y co-crea, ¿no? Organizar nuestros diferentes documentos, ¿no? Y todas esas funcionalidades, en muchas ocasiones, como veíamos en el proyecto de ayer, en la sesión de ayer, desconocidas y que tenemos que ayudar a realmente que se conozcan y a implementarlas, ¿no? Y adquirirlas como un hábito dentro de nuestro día a día como equipos de alto rendimiento.
¿Qué otras hay así que podríamos englobarlas dentro del conocimiento? Pues las conocéis también, ¿no? Plataformas para compartir archivos y espacio de almacenamiento en la nube. La de Google, Google Drive, la de Microsoft, OneDrive o Dropbox. Bueno, pues esto nos permite también ser ágiles y equipos de alto rendimiento. O incluso para esas prácticas y que nos ha contado Diego, pues plataformas más interactivas como un Miro, Mural o Jamboard, o hay muchísimas más, ¿no? Son pizarras virtuales colaborativas que nos permiten esa co-crear con la gente del equipo, incluso con equipos externos, ¿no? Esto también nos da agilidad y efectividad con una plataforma digital. Del tiempo, también conocidos seguramente os suenan por muchos de vosotros, ¿no? Para programar reuniones, pues desde Doodle a Calendar o Google Track, ¿no? Y otras muchas más. También una forma de programar reuniones, pero de forma colaborativa. Y en el bloque final hemos puesto planificación de tareas. También os sonarán, pues desde Trello, Asana, Basecamp, ¿no? Son plataformas o herramientas digitales que nos ayudan a gestionar proyectos y equipos de trabajo. Por tanto, volvemos a ese ecosistema digital y insistimos con Diego, ¿no? Al final se trata de sumar esa filosofía, esa manera de ver, ¿no? Y de decidir que queremos trabajar así, poniendo al usuario en el centro, con metodologías ágiles y ayudando también a transformarse y a trabajar de otra manera a equipos de alto rendimiento. Y estas metodologías tienen también unas prácticas y existen herramientas digitales que nos van a ayudar a que esto sea posible y lo podamos hacer de una manera más ágil. Por tanto, y acabamos aquí y esperamos que ya estéis preparando batería de preguntas a través del chat. No estamos hablando de un reto tecnológico, la tecnología va a ser el facilitador. No estamos hablando tampoco de un nombre, de un concepto, de una metodología, ¿no? Que a veces que está en nuestros proyectos estratégicos o en nuestra hoja de ruta, sino estamos hablando de que si nos queremos transformar y ser así, se trata de un reto de transformación cultural y es un reto también de acompañar el cambio y acompañar a los equipos. Así que gracias, esperamos haber inspirado y ayudado. Dejo de compartir y os animo a que preguntéis y aprovechéis si estáis o incluso que compartáis si alguno de vosotros ya está avanzado en un proceso de este tipo de transformación, pues que nos deis vuestra opinión o si hay dudas que nos preguntéis. No sé, Yolanda, si hay alguna pregunta. Y tenemos ya alguna pregunta de Lide Crespillo que te da las gracias, Diego, por compartir la información, que le ha parecido un contenido muy interesante y muy útil. Y la pregunta es, ¿cómo sería la creación del equipo adecuado con la definición de perfiles que comentabas? Es decir, ¿cómo hacer correctamente, crear una foto del equipo actual y del perfil que se necesita y ver si el candidato o la candidata se adapta adecuadamente? Si podrías ponernos un ejemplo con alguna herramienta, alguna metodología o algún procedimiento. Vale, muchas gracias a todos también. Mira, lo importante al final, una de las herramientas que se puede utilizar, de las que estábamos hablando, es el test de Belbin. ¿Para qué sirve el test de Belbin? Es al final para conocer personalidades de trabajo dentro de un equipo de alto rendimiento. Dentro del test de Belbin podemos tener personas que sean más, por ejemplo, conectoras, que hagan que el equipo sea conector. Tenemos a los que son ideadores, los que piensan cómo generar todas estas ideas enfocadas al cliente. Otros que empiezan no son los iniciadores y son los terminadores, ¿no? Y entonces tienes que tener un equipo, tiene que estar compensado con todos los perfiles, porque si no se descompensa. Si todo el equipo es ideación, nunca se ejecuta. Si no hay los de ejecución no tienen ideación o no tienen conexión, al final no funciona el equipo. Entonces tienen que con personalidades diferentes. Es verdad que una de las cosas que hay que hacer es liderar a este equipo y saber que, porque liderar y autoliderar, para eso también está la figura del team coach, ¿no? Que es lo que tienes que al final, que estos perfiles yo también puedo cambiar y ser un perfil de una manera o de otra, depende en qué momento estoy. Todo el equipo tiene que saber que, por ejemplo, y esto lo pongo siempre y es llevándose al extremo, ¿no? Un equipo de alto rendimiento es un escuadrón en el ejército que tiene que conquistar una colina. El escuadrón en el ejército hay uno que es el radio, que es el que lleva la radio, otro que es el que lleva, por ejemplo, el de medicina, otro que es el que dirige, y otros son otros que van a... Si uno de ellos, por ejemplo, cae, el de la radio,
rápidamente alguien del equipo coge la radio y hace la función de radio. Su misión es llegar, que es lo que decíamos, que darles un KPI, un objetivo, es llegar a la colina. No importa cómo, ellos tienen que decidir cómo llegar a esa colina y entonces entre todos tienen que hacerlo. Es verdad que los perfiles, es mejor tener un equipo que ya esté definido los perfiles, pero que en todo momento lo que podemos hacer es cambiar este perfil y podemos ser un momento iniciador, podemos ser un momento de ideación, porque todo el mundo podemos autoliderarnos y liderar hacia ese cambio, ¿no? Genial. Te traslado también una pregunta que te lanza Coldo Izquierdo. Dice, bajo tu experiencia, ¿dónde entra la parte de Change Management y sus metodologías? Ya que el cambio va de personas y para ello hay que informar y convencer. Esta decisión solo es de la propia persona. A veces se piensa en la parte transformadora, pero no pensamos en cómo hacer que la gente se una al cambio. Vale, primero desde mi experiencia hay tres partes importantes en la empresa, ¿no? Que son los directivos, mandos medios y lo que pueden ser los ejecutores, ¿no? Dentro de lo que es las pirámides antiguas de empresa. Esto va a cambiar totalmente, al final van a ser horizontales y la cultura del cambio tiene que ser entre todos. No puede ser que alguien va a haber también resistencia al cambio por parte de algunos de los players. Normalmente resistencia al cambio es curioso porque donde yo me he encontrado la resistencia son en mandos medios. ¿Por qué? Porque ya no es piramidal, va a ser horizontal, ya entre todo el equipo va a decidir. Esto tiene que ser un cambio cultural y un cambio que tiene que venir sobre todo desde arriba hacia abajo. Si dirección toma este cambio, hacia abajo lo van a asumir todos. Es verdad que es un cambio que la empresa tiene que es cultural, toda la empresa tiene que ser consciente de este cambio y lo que sí que he visto y he notado es que lo que tienes es la satisfacción del empleado. Aquellos empleados y son más productivos porque toman decisiones. Al final ellos van a también idear, decir, estas son mis ideas, estas son las tareas, yo creo cuánto es la asignación de tareas, porque entre todo el equipo va a tomar esas decisiones y al final se va a crear ese cambio. La resistencia siempre hay que convencer, no convencer, porque al final todo el mundo va a ganar en este nuevo cambio. Entonces, normalmente tiene que venir desde arriba hacia abajo, como casi todas las cosas dentro de la empresa, y este cambio abajo va a ser muy fácil de asumir y la resistencia que tenemos en el cambio en mitad, al final se va a crear también un equipo horizontal, porque todo el mundo va a estar más satisfecho y va a haber muchísima más productividad, que eso es al final la satisfacción, al final tiene como reflejo la productividad. Y eso que medimos nosotros uno de los KPIs que medimos al entrar en una empresa es cómo al principio, cómo están y cómo han cambiado esa satisfacción y cómo han mejorado la productividad dentro de la empresa. Yo también añadiría que en estos cambios de change management es muy importante, y lo ha citado Diego, que tiene que venir desde arriba, ¿no? Tiene que haber un propósito de por qué queremos cambiar y por qué queremos hacer las cosas de otra manera y trasladar sobre todo el beneficio, ¿no? de esa nueva estrategia que tiene la compañía y el por qué y qué nos va a aportar. En muchas de estas ocasiones no podemos abordarlo como un cambio radical de la compañía y tenemos que empezar por equipos pilotos, ¿no? Y entonces hay que acompañar a esos equipos pilotos, no para convencer, ¿no? Para que vivan esta experiencia en positivo y hacerlo lo más fácil posible. Y a lo mejor ellos sean los embajadores que ese nuevo propósito de compañía, de hacer las cosas con una nueva filosofía o con una nueva metodología, no solamente lo dice la alta dirección y lo hemos contado a todos, participemos directamente o no, sino que los que están participando en ese ecosistema de una nueva manera de hacer las cosas, esos equipos pilotos, también se conviertan en embajadores y cuenten las bonanzas al resto del equipo para hacer extensiva luego con una hoja de ruta más ambiciosa, ¿no? Estas primeras iniciativas. Perfecto. Os paso un par de preguntas más que nos acaban de dejar y también agradecer a Diana Perales que nos ha dejado en el chat un link a herramientas de autoconocimiento que incluyen el test de Belbin. Gracias, Diana. Pregunta de Sandra Montoya. ¿Cuáles serían las fases para cambiar de un equipo tradicional a un equipo de alto rendimiento para motivar a las personas a unirse cuando siempre han estado siguiendo instrucciones? Vale, fases normalmente viene, como hemos dicho, el cambio viene de dirección. Una de las cosas es que ya tenemos que trabajar los valores dentro de la empresa y los valores tienen que ir hacia abajo, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer es, lo primero es que dirección esté a favor. Cuando decidan el plan estratégico, a la hora de decidir las líneas estratégicas para los siguientes años, esas líneas estratégicas al final lo que vamos a construir son
KPIs. Esos KPIs al final lo que tenemos que dárselos al equipo. ¿Cómo forman esos equipos? Esos equipos hay que entrenarlos poco a poco. Hay que saber que todas estas herramientas, esta filosofía, por eso trabajamos el why con ellos. Es unas fases que suelen ser, depende, los sprints que hablábamos suelen ser de 3 semanas, 4 semanas, puede ser 4 semanas, pueden ser 2 meses en el que el equipo tiene que ir trabajando si esos están alineados sus whys, sus valores con toda la empresa. Una vez entrenados y viendo que es un equipo que es multidisciplinar, se le da, como hemos dicho, esos OKRs, esos KPIs, ellos los van a transformar con un equipo, van a transformarlos en OKRs y van a empezar el cambio. Ese cambio nosotros no tenemos que influir y decidir cómo tienen que hacerlo, sino que lo que vamos a hacer es dialogar relacionado con esas herramientas que hemos visto de los valores, el why, el Team Alignment Map, con esas herramientas para ver cómo estamos con la empresa. Entonces, la primera fase tiene que venir desde el plan estratégico hacia abajo con una definición y preparando al equipo para trabajar en ello. Tenemos una más de José Manuel Chamorro, que te agradece la presentación, Diego, y nos dice que el OKR aporta agilidad en la forma de gestionar, pero que quizás es una filosofía muy de startup y de tecnológicas. ¿Cómo llevarla a una empresa y un sector clásico y más tradicional? Vale, mi pregunta es, ¿Google es una startup? ¿Facebook es una startup? O sea, todas estas empresas, por eso sí es verdad que empezaban en las startups, ¿no? Y que es una filosofía que si desde que nace la empresa se aplican estos tres pilares va a ser mucho más fácil. Es verdad que en empresas que tienen una mentalidad más antigua, cambiarlo es más difícil, pero como hemos dicho, ¿no? Desde dirección hacia abajo es más fácil. Eso es un proceso que cuesta, no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso de cambio cultural, de cambio de mentalidad. Y, por ejemplo, ¿por qué mucha gente se quiere ir a trabajar a Google? Porque los valores, la forma de trabajar, digo Google, o por qué Netflix están orgullosos de saber dar el feedback y Netflix ya no es una empresa que es una startup. Estas metodologías sirven, además yo ahora mismo con todo el trabajo en remoto se añade el trabajo en remoto que nos ayudan porque todo el mundo hemos aprendido a trabajar con muchas herramientas de estas que al final son parte del remoto y yo estoy trabajando con equipos que encima están en diferentes partes del mundo y esos equipos al final hay que también crear y todo esto funciona. Desde empresas hay la resistencia al cambio es dura. Es un proceso que se tarda, es un proceso que hay que acompañar a las empresas, por eso estamos nosotros que vamos a acompañar en ese proceso, que se tardan unos meses, pero al final se consigue, dependiendo de la magnitud de la empresa, claro. Hay metodologías y diferentes, por ejemplo, se puede tener un departamento de innovación donde poco a poco se apliquen estas metodologías y cuando la gente vuelva y entonces se piden a voluntarios, se trabaja en el departamento de innovación durante unos meses con estas personas y cuando vuelven ya a sus puestos de trabajo, vuelven otra vez con esa cultura del cambio y ya tienen semillas para empezar a implementarlo y poco a poco se implementa dentro de las empresas. Hay diferentes metodologías para poco a poco implementarlo, depende de la magnitud de la empresa y del organigrama, ¿no? Bien. Pues de momento no hay, bueno, ya es la hora, creo. Mireia, no tenemos ninguna pregunta más. No, yo quizás añadir, ¿no? Que al final sí que es verdad, como decía Diego, que los atributos de la cultura digital lo han traído las startups que nacieron con ese corazón digital, ¿no? Porque era negocio digital, como las que ha citado Diego. Pero al final esta manera o nuevas formas de trabajar nos ayudan a ir adquiriendo esa mentalidad, ¿no? Y esa perspectiva y esa manera de hacer las cosas diferente, ¿no? Y adquirir esa cultura. Bueno, pues nada, creo que hemos cumplido, ¿no? con el reto de hacerlo muy rápido y lo más interesante posible. Esperamos que haya sido interesante, inspirador. Gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias a todos por estar aquí. Mañana seguimos también hablando de transformación cultural, ¿no? Como una empresa como Towa, japonesa, ¿no? Ha abordado una transformación cultural a otra cultura, ya no una cultura de manera de hacer las cosas, sino una cultura de país. Creo que será muy interesante, de nuevo de 10 a 10 y media, a través desde este mismo enlace. A todos los participantes os haremos llegar al final de esta semana una newsletter con los webinars, por si no habéis podido asistir algún día o si queréis compartirlo con vuestros equipos. Y nada, de nuevo, gracias de parte de todo el equipo de INCIPI y hasta mañana. Gracias.